Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika. El día de hoy, en un podcast más hablando sobre sociología económica, tengo a tres invitadas muy especiales, las cuales son Milena, Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, chicas, ¿qué tal? Karen Hola chicas, igual es un gustazo hoy poder hablar acerca de temas sobre la sociología económica, en general un poco de los clásicos y pues muy agradecida por la invitación. y María Belén. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes conocimientos e inquietudes. Ahora bien, conociendo a todas las invitadas, iniciaré la conversación con una breve pregunta. ¿Por qué es necesario estar continuamente analizando los acontecimientos de la historia fiscal? ¿Alguien que me pueda responder? Bueno, la historia fiscal de un pueblo es sobre todo una parte esencial de su historia en general. Es así como se convierte en el principal eje de la economía de las naciones, donde la creación de empleos va a emanar resultados en los diferentes países debido a las necesidades del Estado. Claro, es muy importante lo que dices, Mabe, porque desde el acontecimiento de la misma historia debemos comprender que las medidas fiscales surgen desde las leyes del ser y el devenir social, así como también de las condiciones concretas y formas de organización que crecen y mueren. Exacto, Mile, precisamente porque las medidas fiscales generan una crisis, la cual no provoca el fin del capitalismo, sino más bien el crecimiento económico tecnificado sobre los nuevos productos y las tecnologías. De esta manera va eliminando las empresas menos eficientes, cuyo propósito es acondicionar el terreno para la sustitución de nuevos modelos económicos sobre los tradicionales, denominados economía o espíritu moderno. Entonces, con lo que se ha mencionado, ¿en qué caracteriza un Estado moderno? Pues en este sentido, el Estado moderno busca la desintegración de las formas medievales de vida con la aparición de las necesidades. Desde este punto de vista, Schumpeter nos dice que solo la necesidad común posibilita al Estado moderno, porque se convierte en el ente regulador de los fines comunes. Precisamente con las necesidades para Weber, la gestión económica, los procesos y los objetos económicos adquieren ese carácter en cuanto tales por el sentido en que ellos ponen la acción humana como el fin, el medio, el obstáculo, el resultado o el acceso, de tal manera que se va desarrollando la economía moderna lucrativa con intención de satisfacer las distintas necesidades que van surgiendo en la vida del ser humano. Precisamente con lo que dice Erika, es claro que ante los cambios, la economía capitalista introduce un nuevo método de producción, una combinación comercial nueva o una nueva forma de organización, siendo así la innovación un premio del capitalismo. De acuerdo con lo que mencionas, ¿dónde estaríamos encontrando esta innovación? Principalmente surge la posibilidad de generar ganancias que pueden llegar a ser grandes, siendo el principal atractivo de los emprendedores, puesto que son ellos los que asumen los riesgos e introducen productos, procesos o nuevas tecnologías en el mercado. En consecuencia, cuando una innovación tiene éxito, está motivada a otras personas a encaminarse a su mismo camino, y la nueva idea se difunde sobre toda la economía. Y esta es la fuente de crecimiento económico, es decir, de la actividad del emprendedor. Pero desde el punto de vista de Schumpeter, en el momento en que la innovación va teniendo una fuerte acogida en la sociedad, Schumpeter menciona que este éxito se va normalizando y la reorganización de las empresas van asumiendo riesgos bajo una estructura burocrática y jerárquica, de modo que la innovación no se encuentra en los directivos, sino en los emprendedores, de tal forma que la esencia del capitalismo opaca al emprendedor. Entonces, por lo tanto, la fase depresiva del ciclo económico es un proceso de destrucción creativa. Consecuentemente, creo que cabe recalcar que dentro del imaginario colectivo lo estaríamos vinculando a la innovación y su estrecha relación con las grandes empresas, debido a que esta innovación se inserta en los mercados, pues como menciona Marx, la estructura de producción define la estructura de consumo. Es decir, quien tiene el poder de la producción define los parámetros del resto como el de la distribución, lo cual genera una relación desigual.
De esta manera podemos considerar que Schumpeter, desde la visión de la comunidad, se van construyendo los principios fundamentales de la vida individual y descansa en el individuo, en su esfera personal, es decir, para satisfacer sus necesidades a través de esta construcción creativa que lo motiva continuamente a satisfacer con un círculo vicioso. Esto se debe porque la economía se ha convertido en parte fundamental de las sociedades modernas, ya que se encuentra supervisando y regulando un sistema superindividual, con lo cual hace depender al individuo y a la familia de sí mismo para que estas satisfacciones sean y puedan llevarse a cabo. Claro está que el individuo al dirigir su economía permite por medio de sus necesidades al Estado una estrecha relación con los impuestos. Esto significa que el factor de vida social en funcionamiento con la comunidad u organización social, todas las vidas están socializadas y las actividades del individuo se fundan en el conjunto social. Pues ya habiendo retomado a Marx en la conversación, sería prudente empezar a hablar sobre lo que significa la plusvalía en Marx, ¿no creen? Para hacer referencia al trabajo. Sí, pero hay que tomar en cuenta que la plusvalía aquí hay de dos tipos, el absoluto y el relativo. Es cierto, y es que la gente está muy equivocada al pensar que Marx, cuando habla de plusvalía, se refiere al excedente. Bueno, yo también lo pensé, pero no tiene nada que ver. Bueno, Marx hizo sus investigaciones siempre en torno al obrero. Yo creo que la gente que nos escucha ya se hará una idea de a qué se refería por plusvalía Marx. También hay que tomar en cuenta que el capitalismo tiene mucho que ver con la creación de la maquinaria, que nunca tuvo el objetivo de aliviar la carga de trabajo de las personas, sino que al contrario quería es reducir el tiempo que el obrero necesitaba para sí, o sea, el tiempo que un obrero necesita trabajar para sus propias necesidades. Entonces, la otra mitad del obrero estaría dando su trabajo de forma gratuita. Justamente aquí podríamos englobar lo que David explicaba acerca de las bandas transportadoras en clase. Exacto. Esa sería entonces la plusvalía para Marx, el tiempo que el obrero trabaja no para sí, sino exclusivamente para sus jefes, para aumentar su capital, mientras que el suyo sigue siendo lo necesario para vivir. Pero recuérdame, ¿ese sería el absoluto o el relativo? En realidad encajaría en ambos, Mabe, porque en los dos existe la maquinaria. La diferencia está en que el absoluto, las maquinarias depende de las personas para que empiecen a producir. En el otro, o sea, en el relativo ya no, la máquina tiene autonomía en su mayoría. Esta necesita del obrero quizá para que la máquina empiece a operar y es ahí cuando empieza la gran industria. Ah, lo que en el capítulo llama Marx máquina herramienta, ¿no? Porque fue con esa con la que comenzó la revolución industrial en el siglo XVIII. Así es, Mabe, porque ejecuta varias operaciones al mismo tiempo y el obrero acogía al número de instrumentos que podía usar por sus medios. Con la creación de las máquinas herramienta, los humanos ya no necesitaban, ya no eran necesarios como antes, pues. Entonces, esta sería la base de la división del trabajo. Yo diría que no, porque antes también existía la división del trabajo, pero sí es cierto que con la invención de las máquinas de herramientas se desarrolló aún más la división. Precisamente como Mabe, quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan lo de las bandas transbordadoras de las que hablé anteriormente? Cada etapa suministra a la siguiente, una parte más elaborada que la anterior hasta llegar a un producto final. Correcto, y en cada etapa de la producción es donde los obreros se separan y cada grupo cumple una función. Entonces, aquí estaríamos hablando de plusvalía absoluta o no. No, porque aquí es cuando la cantidad de producción aumenta, antes no era tanta. En cambio, ahora la materia prima pasa a otra máquina que la completa hasta terminar el producto, necesitando cada vez menos de las personas, sin mencionar la velocidad con la que producen todo. Y supongo que la necesidad de vender todas estas mercancías
influyó en los medios de transporte y de comunicación de la época. Eri, para contestar un poco tu pregunta, creo que sí, porque al necesitar exportar tanto producto, también se necesitaba crear más máquinas. Y con las máquinas, ujú, de alguna u otra forma, que perfeccionarían alguna máquina que el hombre, por más preciso que tuviera, no lo consiguiera. Esa era la función de crear máquinas con las máquinas, valga la redundancia. Como los barcos, ¿no? Creo que algo tan grande y pesado no era posible sino con máquinas que soportaran tal peso, además de los cortes perfectos para que no se hundieran. Aparentemente, sí. Y así es como poco a poco el mismo humano fue creando cosas para dejar de necesitar el uno del otro. Y no solo dejó de necesitarse, sino que ahora también usaba los recursos naturales que nada les costaba. Entonces aquí me surge, o sea, no me queda tan claro. ¿Cuál es el valor de las mercancías ahora que existen estas máquinas herramientas que producen 1000 veces más rápido y 1000 veces más productos que antes? Ahí es donde el capital le cuesta, porque invierte todo en la máquina y ésta transfiere su valor al producto. Pero existen productos que son más caros porque son hechos artesanalmente. Sí, pero es que hay una diferencia entre la máquina como creadora de valor y otra como creadora de producto. O sea, mientras más se demore la máquina en elaborar algún producto, más habrá una diferencia entre ambas. Ah, ya lo entiendo. Cuanto menos trabajo contenga, menos valor agregará al producto. Entonces, la productividad de la máquina se mide por el grado en que sustituye el trabajo humano. Pero aún así, su valor nunca va a reemplazar el trabajo vivo, o sea, el trabajo que es hecho por el humano. Por otro lado, ya para empezar a acercarnos justamente a la teoría del valor, haciendo un acercamiento de Weber, podemos empezar problematizando desde las élites oligarcas de carácter rentista y el problema del subdesarrollo. En efecto, así es uno de los principales problemas de los que enfrenta la sociedad, ya que existen distintas formas de acción social entre quienes conforman y en ello también las formas de dominación. ¿No creen que el problema fundamental recae al poner en tensión la racionalidad como un problema más que sociológico? Por supuesto, Mabe, ya que la sociedad está girando en torno a la secularización, al predominio de la racionalización instrumental, que en otras palabras es forma de razonar que da prioridad al uso de objetos o instrumentos como medios para alcanzar objetivos determinados. Ah, es por eso que Weber entonces plantea dos vías de interpretación. La primera toma en cuenta la historia para entender el origen y el desarrollo del capitalismo y la segunda acerca de la teoría, como la propuesta del desarrollo de la sociología comprensiva. Claro, Belén, para hacer un acercamiento más claro, considero que que hay que hacer una diferenciación entre la acción económica y la acción orientada económicamente. Correcto. La primera, es decir, la acción económica tiene completa relación con la actividad económica que está encargada de satisfacer necesidades produciendo un bien. Hay que aclarar que no siempre es una acción social. Entonces, la acción orientada económicamente en principio vendría siendo no económica, pero que para su realización tome en cuenta elementos económicos. Pero aquí es necesario también entender desde la sociología neoclásica esa noción del mercado perfecto y autorregulado para que opere la acción económica, mencionando que, entre comillas, existe un intercambio pacífico, no violento, que al final del día reproduce características como el intercambio desigual, que en este caso vendría a ser la competencia. A mí me surge una duda. ¿Qué ocurre en las acciones sociales que pueden ser interpretadas en acciones sociales? Por un lado, podemos entender desde los sociólogos individualistas como quienes ayudan a visibilizar el cambio social y también se toma en cuenta las represiones colectivas que están produciendo el mercado autorregulado. Aquí Weber debate con el marxismo con respecto al poder de disposición que tienen los actores individuales como lo son los medios de producción y sobre los productos.
pero también coinciden, primero, en que este desarrollo sucede en la sociedad moderna y segundo, con el surgimiento del capitalismo como un nuevo comportamiento humano. Precisamente aquí es donde Weber abre como ese debate del problema del poder económico. Y precisamente cuando hablamos del mercado, podríamos retraernos, ¿no? A hablar un poco más con la historia del mercado. Entonces hay que hablar de lo que vimos de Polanyi. Ah, es verdad. Hablaba de etapas de transformación, ¿no? Ajá, y de que en un inicio el mercado era regulado y la idea de un mercado autorregulado no se pensaba en absoluto. Aquí también se menciona que de alguna forma era inconcebible porque el mercado autorregulado funciona bajo la idea de la comercialización de la mano de obra y de la tierra. Exacto. Lo que significa que la sociedad pierde las relaciones humanas y se vuelve puro interés económico. En palabras de Polanyi, sería la separación institucional de la sociedad en una esfera económica y una esfera política. Sí, pero estamos de acuerdo en que no es posible. Me refiero a que no existe la separación, al menos de su totalidad, de estas instituciones, claro. Pero esperen, ¿por qué dices que se pierden las relaciones humanas? Pues porque las personas se subordinan a las leyes de mercado, o sea que la industria en la economía del mercado necesita de la mano de obra, como ya dijo Karen, de la tierra y el dinero. ¿Y eso qué tiene que ver con que se pierdan las relaciones humanas? Que al ser humano, que al ser la mano de obra uno de los factores principales de este tipo de mercado, hace que las personas empiecen a trabajar no por ser una actividad cualquiera, sino porque necesitan vender su fuerza de trabajo. Precisamente con lo que dice Mill, además, al disponer de la fuerza de trabajo de las personas, se apodera de toda la persona, de su cuerpo, de su mente, y está moralmente atrapado por el mercado. Tienes razón. También Polanyi se refería a estos tres factores como si funcionaran como bienes, pero en realidad no. Exacto, funcionan como tal, pero no son producidos por el humano. Claro que el dinero se produce a través del mecanismo de la banca o de las finanzas estatales. Pero lo que los hace funcionar como un bien es porque se compran y venden en el mercado. Y luego llega la maquinaria refinada, y ya saben, de esa manera que prácticamente es autónoma, hizo que todo fuera más complicado para la gente. Así es, dejó de ser un producto compraventa relativamente controlado, porque ahora la pérdida no era soportable, porque se producían las cosas en mayor cantidad. Entonces, este mercado autorregulado cambió por completo la sociedad, arrastrando la mano de obra, la tierra y el dinero consigo. Bueno, me parece prudente hablar sobre lo que ocurre entre individuo e individuo, ya que estamos hablando sobre las relaciones humanas. Estamos hablando del mercado. Sí, pero también sobre la pérdida de las relaciones humanas en el mercado autorregulado. Ah, es cierto. Esperen, creo que podríamos, o sea, nos sería útil utilizar a Polanyi y a Granoverer para hablar de esta tesis de la que proponen acerca de la incrustación Granoverer, ¿no? Sí, pero de diferente forma. Recuerdo que Polanyi criticaba la sociedad moderna por lo que hablábamos hace un rato, de que un mercado autorregulado se desprende de las relaciones humanas. ¿Y qué significaba la palabra incrustación para él? Porque la verdad no recuerdo mucho. Ya me acordé, es que él hablaba en un inicio del liberalismo y que en ese entonces el mercado era autorregulado. Más bien, que por lo tanto las relaciones económicas y las sociales estaban unidas, o sea, incrustadas. Y luego hablaba del mercado autorregulado, que empezaba con el fascismo y que obviamente ya se desincrustaban las relaciones sociales de las economías. ¿Y qué significaba la tesis de incrustación para Granover? O sea, él analizaba las relaciones dentro de estas incrustaciones. Sí, pero también recuerdo que la ponía en discusión, porque habían dos teorías, la de Polanyi y la otra era de Mark Steiner, que decía que siempre la economía ha estado independizada de las relaciones sociales. Ah, es verdad. Él decía que las dos estaban incorrectas, porque siempre hubo incrustación entre la economía y las relaciones sociales, pero no tan fuerte como pensaba en un inicio Polanyi. ¿Y eso qué tiene que ver? Él estudiaba las relaciones sociales. Sí, pero se conecta porque decía que las relaciones sociales se parecen al mercado y que se ponía a explicar esto desde lo micro y lo macro, o sea, la acción individual y las relaciones sociales. Retrayendo lo que dice Mille, también es
estaban estas dos tendencias que explicaban las redes sociales según Granoverer, ¿no? Sí, también hablaba de la confianza y de la deshonestidad o algo así. Sí, pero esos son problemas que se presentan en los fenómenos económicos. Pero recuérdame, ¿cuáles eran esas dos tendencias, Karen? Claro, Mile. Sería la sobresocialización, que era la que explicaba los fenómenos económicos, o sea, la sociología, y la infrasocialización, que era más económica, o sea, que se centraba más en los intereses del individuo y no de las relaciones sociales, si no estoy mal. Pero esas dos tendencias él solo las explicaba, porque recuerdo que quería superar ambas, o sea, quería explicar que las personas hacen cosas dentro de las redes sociales. ¿Y tú te acuerdas lo que decía de la confianza y la deshonestidad, Mabe? La verdad no mucho. Creo que era sobre los intereses individuales, o sea que la deshonestidad se presenta más ahí. O se discrepa un poco porque puede ser igual y no siempre, ¿saben? Sí, bueno, por eso también hablaba de la confianza, ¿no? Sí, pero ahora estaríamos hablando de una creación de capital humano. Pues para estudiar el capital, Coleman se centra principalmente en el sistema económico, la organización social y las relaciones sociales para entender cómo funciona el sistema económico en nuestra cotidianidad. Para partir de esto, ubicar las premisas fundamentales para hablar de este tema en particular. Milena, ¿cuáles son estas posturas y qué dice Coleman sobre ello? Me acabas de tomar la lección, pero sí me acuerdo. Verás, Coleman realiza el análisis de tu teoría desde el punto de vista sociológico y económico. Entonces, en términos sociológicos, ve al individuo cómo se va relacionando en masas a partir de sus acciones que estaban reguladas por normas y leyes. Mientras que en el ámbito económico, el actor a partir de sus intereses egoístas busca maximizar los beneficios en menor costo. Muy interesante tu precisión, Mile, pero según Coleman existe un problema central en ambas posturas. ¿A qué se refiere con eso? Eri, según lo que yo tengo entendido, el autor sostiene que este problema central de la teoría sociológica tiene que ver con la acción que manifiesta, es decir, que el producto del ambiente y por lo tanto el individuo se va moldeando a partir de este ambiente. Por otro lado, el aspecto económico deja de lado la realidad empírica, es decir, que las acciones se moldean en el marco social. Y también es importante mantener el orden social en ese contexto económico para un correcto funcionamiento que se pueda realizar conforme a las dinámicas de mercado y a la elección. Sí, justamente lo que dice Karen me dio a pensar cómo se abren posibilidades y aperturas a un capital social que está vinculado a las estructuras sociales y las mismas acciones de los individuos dentro de la vida social y su organización se van consolidando en el sistema económico por estar determinado por la necesidad de satisfacer sus necesidades. Claro, Mile, pero ahora que tocas el tema del capital social, yo quisiera saber más bien cómo es que opera en el contexto social de este capital social, ¿no? Tal vez me puede responder esta inquietud o alguien de ustedes sabe. Con respecto a tu pregunta, Karen, lo que yo tengo entendido es que el capital social viene a ser un recurso para sus actores, debido a que está presente en las relaciones sociales, el cual depende de dos elementos para llevar a cabo sus propósitos. El primero es el de la confiabilidad del ambiente, donde cada actor puede cubrir sus deudas, y segundo, depende de su magnitud. Agregando a esto que hay que tomar en cuenta que el capital social es inherente a las relaciones sociales, donde se van obteniendo información de la acción social que el individuo produce continuamente. Precisamente con lo que mencionan, se puede notar cómo las conductas de los individuos, al estar regulados por normas y leyes, van creando marcos de referencia para que el individuo sea capaz de actuar en conformidad con los intereses del bien común. En este sentido, hay que tomar en cuenta la confiabilidad de las estructuras sociales para llevar a cabo el cumplimiento de las expectativas del ser humano. Bueno, entonces es indispensable comprender que el capital social está compuesto por un sinnúmero de interacciones de los individuos en el cual
Cada uno experimenta la base de los costos y beneficios y a partir de su elección racional constante se lleva a cabo esta acción, seguida de elementos como la confiabilidad del ambiente, normas, leyes y sus expectativas para alcanzar sus beneficios dentro del sistema económico. Bueno, muy interesante todas las posturas y lo que han dicho las compas. Espero verlas muy pronto para un nuevo conversatorio y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gustazo volver a verles, chicas, y escucharles también. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, chicas. La verdad es que fue una conversación bastante productiva. Espero que podamos vernos en otra oportunidad y seguir despejando dudas y aclarando conceptos clave para entender a la socioeconómica. Gracias a todas y bye. Igualmente, gracias a todas y gracias por la invitación y poder sacarme de algunas dudas que he tenido al rato de conversar. Gracias, chicas. Nos vemos.